En la vida hay veces en las que puedes llegar a encontrar a personas que realmente son inolvidables. Ya sea que te hayan hecho algún mal que no puedes perdonar, o que sean personas tan cálidas y amables que dejen una huella imborrable en tu vida. Sin embargo, jamás me imaginé que llegaría a sentir algo así, con una persona que ni siquiera conocía, sino que se subió a mi taxi, y después de eso, ni siquiera puedo olvidar cómo era su rostro o el tono de su voz. En mis casi 10 años como taxista, yo, Edwin Aguirre, jamás pensé que eso sería posible, pero aquel hombre simplemente llegó un día con una sonrisa que, honestamente, era difícil de ignorar. Incluso su risa era contagiosa, y su buen humor me ponía de buen humor. Además de eso, el tipo era demasiado amable y considerado. Hablábamos de toda clase de cosas, e incluso en un momento nos detuvimos en un puesto de comida, y él me compró lo que pedí. Había tenido un día terrible, pero de alguna forma, este hombre logró ponerme de buen humor. De hecho, le pregunté por qué estaba siendo tan amable, y lo que me respondió me dejó algo asombrado, pues me dijo que cualquiera podía tener un día malo, y no era su intención que yo, siendo la persona que iba conduciendo el taxi, estuviera malhumorado. Fue tan amable que cuando se bajó, me dejó una generosa propina, y me dijo que levantara el ánimo. Después de eso, no quise seguir trabajando, pues ya eran casi de las 12 de la noche, y ya que tenía una buena cantidad de dinero en mi bolsillo, me fui directo a casa. Sin embargo, cuando ya estaba llegando, me di cuenta de algo. Había un recibo en el asiento trasero, y en cuanto miré la dirección que tenía, resultó que coincidía con la dirección a la cual llevé al tipo amable de antes. Estaba muy cansado, pero de verdad que la amabilidad de aquel sujeto me conmovió tanto que no pensé en tirar ese recibo a la basura o algo así, sino que mi primer pensamiento fue ir hasta allí y devolvérselo sin importar que fueran casi 40 minutos de camino. En cuanto llegué a la dirección marcada en el recibo, busqué la casa y, para mi sorpresa, resultó siendo una que estaba visiblemente abandonada. La pintura de la fachada estaba cuarteada y cayéndose. La puerta estaba prácticamente podrida y los vidrios estaban rotos. De verdad que lo dudé mucho, pero realmente esa era la dirección. ¿Por qué entraría esa persona a este lugar? Ese fue el primer pensamiento que cruzó por mi cabeza, y cuando estuve frente a la puerta, al notar que estaba abierta, simplemente la empujé. En el momento en que la puerta se abrió por completo, lo que vi fue una persona tirada en el suelo, pero ya que todo estaba tan oscuro, solo podía ver sus pies. Tomé mi celular y alumbré con la linterna, y resultó que esa persona había sido aquel sujeto amable que se subió a mi taxi, pero con un detalle realmente preocupante. Aquel hombre tenía el cuello degollado. Inmediatamente lo que hice fue revisar si tenía pulso, pero no lo tenía. Y además de eso, el sujeto ya estaba completamente frío. No había nada que hacer. Estaba sin vida. Realmente tuve una sensación de pérdida mientras pensaba, no puede ser que alguien tan bueno haya muerto de una forma tan horrible. Sin embargo, mientras me alejaba para llamar a la policía, el tipo me sujetó del brazo. ¿Pueden imaginarlo? Ya estaba prácticamente sin vida, y aún así, me sujetó como si aún estuviera vivo. Y para agregar la cereza del pastel, el sujeto abrió los ojos. Su expresión parecía la de alguien que se despierta repentinamente luego de tener una horrible pesadilla. Obviamente, lancé el grito más fuerte que mi garganta pudo soportar, mientras desesperadamente intentaba soltarme del agarre. Algunos podrán decir que fue un reflejo post-mortem, pero no lo creo. El sujeto realmente se movía como si estuviera vivo, e incluso sujetó mi rostro en un descuido que tuve. Por suerte y el desespero, empecé a golpearlo y lanzarle patadas hasta que me soltara.
pero esto provocó que él me mordiera la pierna derecha. De alguna forma logré soltarme y tiré el recibo al suelo mientras corría. Cuando me subí al taxi y miré en aquella dirección, pude ver a ese sujeto arrastrándose por el suelo cuando lo noté. No era de sorprenderse que tuviera la ropa y los brazos totalmente manchados de sangre, pues la herida que tenía había sido una herida de muerte. La verdad, no quise ser muy explícito, pero realmente alrededor de todo su cuerpo había lo que parecía ser un pequeño lago. La verdad, fue algo impresionantemente grotesco. La velocidad a la que fui a casa y me quité todo aquello de encima no tuvo comparación. Y ese día, juré jamás volver a llevar a alguien a esa zona de la ciudad. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado la historia anterior. Bien, ahora vamos con el siguiente relato. Sé muy bien que en este podcast hay algunas historias que son difíciles de creer, y probablemente esta no sea tan increíble como esas. Pero rayos, lo que me pasó aquella noche está tan fuera de contexto que es realmente inaudito. De verdad, no puedo negar que algo así haya pasado, y muchísimo menos a mí. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran? El humilde taxista que los saluda es David Lugo, y me alegra mucho poder tener una oportunidad de contar lo que me pasó aquella noche. Sé que muchas personas envían sus historias para que sean contadas por aquí, así que me da mucha alegría haber sido elegido. En fin, antes de empezar quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez han tenido un déjà vu? Y no hablo de aquellos en los que te confundes y no estás totalmente seguro de si lo que estás viviendo en ese momento ya lo viviste, sino aquellos en los que estás totalmente seguro de que ya lo viviste y el recuerdo pasado es totalmente vívido. Sé que es algo extraño la forma en la que planteé la pregunta, pero una vez que escuchen la historia que tengo para contarles, creo que van a entenderlo. O al menos, van a poder ver cómo cobran sentido. Siempre acostumbro a subir un poco la velocidad mientras conduzco durante la noche y no tengo pasajeros. Durante el día el tráfico es un caos, por lo cual me siento como si hubiera salido de una jaula en las noches, y la sensación de pisar el acelerador a fondo, de verdad que no tiene comparación. Sin embargo, cuando haces esto un día sábado casi a las 2 de la mañana, en una sola poblada de vida nocturna y discotecas, esta práctica puede ser algo peligrosa, considerando que pueden llegar a haber personas borrachas al volante. Lo sé, fue un poco descuidado de mi parte hacer esto en aquella zona, y como si hubiera sido pronosticado, un sujeto se saltó un semáforo en rojo y terminó estrellándose de lleno. El punto del impacto fue justamente la puerta del conductor, es decir, donde estaba yo sentado, y considerando la velocidad a la que ambos íbamos, la posibilidad de sobrevivir a eso era prácticamente nula. Imagino que estarán preguntándose cómo es que estoy contándoles esto si tuve un accidente tan aparatoso, ¿verdad? Pues bueno, siendo completamente honesto con todos ustedes, la verdad es que no tengo ni la menor idea de cómo fue eso posible, porque al instante siguiente me vi en mi auto conduciendo. Me detuve de inmediato y estaba en shock sin poder creer lo que acababa de pasar. Y cuando me fijé en los alrededores después de controlarme, claro está, de inmediato noté que me encontraba varias calles antes de llegar al puente en el que tuve un aparatoso accidente. Incluso tuve un pequeño ataque de ansiedad, pero una vez que me controlé, pude volver a entrar al taxi y comenzar a conducir. Un último pasajero y me largo a casa, pensé en ese momento, y como por arte de magia, sin haber avanzado demasiado, el pasajero apareció. La mujer, que estaba usando unos lentes de sol, se subió en el silencio y me dijo hacia dónde dirigirme. No pasó mucho tiempo hasta que llegamos al punto en el que ocurrió el accidente,
y ya que venía con una pasajera, me aseguré de ir lo suficientemente despacio para poder reaccionar ante cualquier eventualidad. Pasé el semáforo cuando estuve en verde y, delante de mí, pasó un sujeto que se había saltado el otro semáforo que estaba en rojo. Para mi sorpresa, el auto que me había accidentado, o bueno, debería decir que era el auto que no me accidentó, ¿verdad? El caso es que no pude evitar ponerme un poco nervioso cuando vi a ese otro auto pasar a toda velocidad, y la mujer que estaba a mi lado en el asiento del pasajero empezó a reírse a carcajadas como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del mundo o algo por el estilo. Realmente pensé que esa era su respuesta a los nervios, pero en ese momento, ella soltó algo que me dejó frío. Me dijo que todo lo que tuvo que hacer fue mostrarme mi propia muerte para que bajara la velocidad. Cuando escuché esto, me dio tanto miedo que no pude decir una sola palabra, y la mujer, entre risas, simplemente me dijo que condujera con cuidado, pues la próxima vez realmente iba a matarme. En cuanto llegamos al destino, la mujer simplemente se bajó. Ni siquiera me interesaba la paga, solo quería que se largara lo más pronto posible. Nunca me atreví a preguntarle a esa mujer quién era, ni mucho menos me atreví a mirarla. Pero lo que sí es cierto es que no importa la hora. Ahora tengo muchísimo más cuidado con la velocidad a la que voy. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Bien, ahora vamos con el siguiente. A veces, hay algunos clientes que cuando se suben a mi taxi, son increíblemente tercos y testarudos. Y aunque casi siempre resultan siendo hombres y mujeres mayores y cascarrabias, no puedo negar que a veces me encuentro con algún que otro joven que es así. Es difícil decir que no a algo que digan este tipo de personas, pues se empeñan en decir que tienen razón siempre, y esto es algo realmente molesto. Sin embargo, jamás pensé que el decirle que no a una persona así me traería serios problemas. Muy buenas noches a toda la comunidad. Me llamo Leandro Castillo y tengo 24 años. Es todo un placer poder tener la oportunidad de contar mi historia. De verdad que espero puedan disfrutarla. Verán, fue un día, o mejor dicho, una noche en la que estaba algo desesperado, pues el taxi en el que trabajo en realidad no es mío, y apenas había logrado reunir el dinero que debía entregarle al dueño del taxi, o en otras palabras, ese día no logré ganarme ni un solo centavo. Estaba algo frustrado, y ese día me quedé hasta tarde de la noche trabajando, algo que casi nunca hago. Habían sido días difíciles en los que apenas había podido ganar dinero, y además de eso ya estaba cercano el día del pago del alquiler del lugar en el que estaba viviendo en ese entonces. Generalmente siempre me fijo en qué tipo de personas se suben al taxi, pero en aquella ocasión realmente estaba desesperado, y no me quedaba otra más que arriesgarme a lo que fuera. Así que dejé a un lado mis prejuicios y empecé a llevar pasajeros sin importar cómo se veían. En medio de todo eso, un hombre adulto de unos 60 años o más hizo la señal para que me detuviera, pero en cuanto lo vi, tuve que contener mis ganas de reírme, pues era un hombre que apenas si podía mantenerse en pie, y con todo esto la ropa que estaba usando hacía parecer como si el tipo pensara que viviera en los años 80. Aquel hombre mayor quería que lo llevara a una de las discotecas más exclusivas de toda la ciudad. Y claro que lo hice, pero aunque eso suene mal, debo admitirlo. Aquel viejo con esos extraños atuendos y en medio de una discoteca es algo que, de solo imaginarlo, hacía que por mucho que intentara no burlarme, se me escapara una sonrisa de vez en cuando. Sin embargo, era un cliente y tenía que ser profesional, por lo cual me mantuve en silencio y lo llevé hacia donde necesitaba ir. Pero al llegar, y yo decirle de cuánto había sido la tarifa por el viaje, él intentó pagarme con un billete viejo que fue descontinuado hace más de 20 años.
Yo me reí un momento y luego le dije que me pagara, pero él estaba totalmente serio, diciéndome que dejara de bromear. Ahí fue cuando lo miré con desconcierto. Luego le dije que ese billete había dejado de circular hace mucho tiempo. Sin embargo, él insistía que no. El hombre se puso molesto y me preguntó si yo trabajaba por gusto, ya que no quería aceptarle el dinero. Le dije claramente que aquel billete no tenía ningún valor monetario y que técnicamente el dinero que estaba dándome no valía nada en el mercado. Sin embargo, el tipo pensó que lo estaba despreciando. Se enojó tanto que podía ver cómo se le brotaba la vena aorta y su rostro entero se ponía rojo. De inmediato, aquel hombre con vestimentas extrañas sacó un encendedor y quemó aquel billete mientras decía unas cuantas cosas extrañas que no podía entender en lo absoluto. No me explico cómo, pero de pronto el auto se llenó de humo casi de inmediato. Y en medio de esto, el anciano que hasta hace unos segundos estaba sentado a mi lado en el asiento del conductor, desapareció sin dejar rastro. Lo que pasó de ahí en adelante fue totalmente misterioso. En los siguientes días me enfermé tantas veces que incluso perdí la cuenta de cuánto tiempo estuve en cama. Y además de eso, los días que no me la pasé enfermo en el hospital, el taxi estaba descompuesto o tuve accidentes realmente extraños. Realmente me preguntaba cómo era posible tener tan mala suerte. Y en cuanto recapitulé cuando las cosas empezaron a ir tan mal, me descubrí que fue después de aquella noche en la que ese anciano de apariencia extraña quemó aquel viejo billete en mi taxi. De alguna forma lo presentía. Todas mis desgracias actuales eran culpa de aquel terco y tonto anciano. Así que, en los siguientes días, sin importar qué, mi misión de vida fue buscar y encontrar a aquel hombre y exigirle que deshiciera todo lo que me hizo. Yo la verdad me sorprendí. Encontrarlo fue muchísimo más fácil de lo que pensé. De hecho, creo que podría decirse que él fue quien me encontró, porque de repente, un día se subió a mi taxi. En cuanto lo vi, no pude contenerme, y ahí exploté de ira. Le dije que había sido culpa suya que mi vida ahora fuera un verdadero desastre, y le exigí que lo arreglara. El anciano empezó a reírse. Me dijo que lo llevara a donde lo llevé la vez anterior, y ahí me pagaría lo de la vez pasada. Estuve a punto de decirle que se largara de mi taxi, pero el hombre me miró con una mirada seria y me dijo que si quería reparar todo el daño que me estaba ocurriendo, tenía que llevarlo al lugar que me indicaba. Rechinando los dientes, terminé por aceptar. El camino fue realmente silencioso. Me molestaba mucho la extrema sonrisa que este viejo pretencioso estaba mostrando. Sin embargo, me aguanté todo el camino, hasta que finalmente llegamos a su destino. De forma inesperada, ahora el anciano esta vez usó 2 billetes iguales al de la vez anterior. Yo miré al hombre con cara enojada. Le arrebaté los billetes de la mano y le dije que ahora podía largarse. El hombre me miró de nuevo y me dijo que quemara aquellos billetes. Yo estaba un poco desconcertado. Bajé mi cabeza un momento para analizar bien los billetes, cuando de pronto noté que el hombre había desaparecido de mi auto. Simplemente se esfumó. Eso me puso la piel de gallina. No soy un fumador, así que no llevaba ningún encendedor conmigo, y de inmediato fui a comprar uno y quemé ambos billetes. Al parecer, aquel viejo tenía razón, pues han pasado meses de eso, y nada malo ha vuelto a ocurrirme. Pero yo siempre ando prevenido, pues si me vuelvo a encontrar con aquel anciano, ni siquiera admitiré que se suba a mi taxi. No quiero tener nada más que ver con él. ¿Qué tal, oyentes? Bien, vamos ahora con el siguiente relato de la noche. Incluso la más sencilla de las situaciones puede llegar a tener una explicación o trasfondo
que para nada podemos llegar a imaginar. Después de lo que pasó aquella noche, he llegado a pensar, no, a creer, que a veces algunas cosas no pueden ser vistas con la lógica, porque sencillamente no la poseen. En todo caso, muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Bravo y soy taxista desde hace ya unos 8 años. Soy un hombre tranquilo, pero muy esforzado y trabajador, razón por la cual no he llegado a tener grandes problemas con ningún cliente ni con nadie en general. Escucho este canal desde hace algún tiempo y realmente pensé que jamás tendría una historia que contar aquí, pero uno no sabe las vueltas que da la vida. Y hoy estoy aquí contándoles lo más extraño que me ocurrió en la vida. Verán, hubo una vez en la que un niño y su madre se subieron al taxi. Al parecer, iban a visitar al padre del niño a su trabajo. O al menos, eso fue lo que escuché hablar a ambos prácticamente a hurtadillas. Durante el viaje realmente no hubo mayor problema, pero realmente me confundió el hecho de que el destino de ambos era un edificio abandonado. Sin embargo, recibí la paga y me fui del lugar rápido. Pero lo extraño fue que en cuanto miré por el espejo retrovisor, solo unos cuantos segundos después de arrancar, no pude ver a ninguno de los dos en ninguna parte. La verdad es que no le di demasiada importancia a esto, sino que me fui directamente a mi casa, pues ya era de noche. Hasta ese punto todo parecía normal, pero las cosas se empezaron a poner un tanto extrañas cuando al siguiente día encontré marcas de manos en los cristales de las puertas del taxi, además de lo que parecían ser rasguños. Revisé en todos los lados del garaje de mi casa, pues lo más probable es que alguien se hubiera metido, pero afortunadamente no se robaron nada. Los vidrios se veían un poco mal, pero aún así estaban lo suficientemente presentables, así que salí a trabajar como si nada hubiera pasado. Sin embargo, las marcas de manos al siguiente día fueron más, y el día después de ese fueron aún más, por lo cual estuve convencido de que definitivamente alguien se estaba metiendo a mi garaje, y debía saber quién era y qué era lo que quería. Instalé una cámara y grabé absolutamente todo lo que pasaba en la noche, y cuando la revisé, me di cuenta que a eso de las 2 de la mañana, totalmente de la nada, apareció un niño que empezó a tocar todo el taxi como si quisiera entrar. Cuando vi esto, literalmente me quedé en shock, porque literalmente se ve cómo el niño aparece de la nada y así mismo desaparecía. La siguiente noche yo estaba más decidido a saber lo que pasaba, por lo cual decidí montar guardia toda la noche, hasta que finalmente el niño apareció. Sin embargo, esa noche no logré verlo, pues cuando lo vi por la cámara y el tiempo que me tocó desplazarme desde mi habitación hasta el garaje, bueno, ya había desaparecido. Esa vez realmente pensé que se trataba de algún delirio mío. Aún así, quería saber qué era lo que estaba pasando. Al día siguiente no monitoreé mi garaje desde la cámara, sino que dormí ahí en un rincón oscuro donde casi no se notaba mi presencia, para poder reaccionar más rápido. Y bueno, aunque la espera fue realmente larga, pude presenciar con mis propios ojos cómo el niño aparecía de la nada. Inmediatamente le grité y le pregunté qué era lo que quería, pero el muchachito, al verme, de inmediato comenzó a gritar. Jamás en mi vida había escuchado un grito así, y en el momento siguiente, el niño empezó a caminar a 4 patas. Totalmente asustado, me metí a la parte de atrás del taxi, y ahí vi que, en el fondo del asiento, había un juguete. En cuanto lo tiré a la parte de afuera, el niño lo levantó del suelo y desapareció de inmediato. Hasta el día de hoy, no tengo ni la más mínima idea de qué pasó. Lo único que puedo decir es que, al parecer, el niño estaba buscando algo, y cuando obtuvo el juguete, lo cual parecía que estaba esperando,
no volvió a aparecer más en mi vida. Paso a contar una historia que me ocurrió hace ya mucho tiempo. En ese entonces formaba parte de una banda y obedecíamos a un patrón muy poderoso de la región. Ahora me encuentro retirado, pero en aquel momento debo reconocer que era muy bestia con mis enemigos. Bastaba una palabra del patrón, una orden para que yo saliera ciego a obedecerla. Sé que muchos pueden cuestionar mi actitud, pero lo cierto es que gracias al patrón logré salir de la pobreza y le había jurado obedecerlo hasta mi propia muerte, o como fue mi caso, hasta que decidí retirarme. Un día recibimos la orden de eliminar a una anciana que se resistía a abandonar un barrio recientemente adquirido por nuestro jefe para construir un gran centro comercial. A pesar de las ofertas de dinero y la propuesta de un departamento más cercano al centro, la anciana se aferraba a su hogar en medio de las casas destinadas a la demolición. Ante su negativa continua, nuestro jefe perdió la paciencia y nos ordenó encargarnos de ella. Fuimos esa misma noche. La mujer vivía entre un montón de departamentos abandonados, pues ya todos los anteriores inquilinos se habían marchado del lugar. Ella vivía en una casita de 2 pisos bastante humilde, con las paredes desconchadas y las tejas del techo voladas hacía mucho tiempo. Logramos ingresar a la casa rompiendo la puerta. Buscamos a la mujer y la encontramos rápidamente. Estaba durmiendo en su dormitorio. Se trataba de una mujer, pero muy anciana, de unos 90 años tal vez. Ella nos miró tranquilamente y luego dijo unas palabras en una lengua que yo nunca antes había escuchado. Nosotros no estábamos interesados en hablar con ella, así que rápidamente disparamos y eliminamos a la viejita. Sacamos su cuerpo del cuarto y lo quemamos en medio de la calle. En aquel entonces actuábamos con total impunidad, amparados por el patrón, quien a su vez tenía convenios con las autoridades del lugar. Nos marchamos unos 30 minutos después, cuando ya el fuego había consumido gran parte del cuerpo de la anciana. Al día siguiente recibimos una llamada del patrón. Estaba enfurecido, y esto nos sorprendió mucho. Nos regañó, pues dijo que no habíamos cumplido con nuestro trabajo. Le explicamos que no habíamos fallado, que nos habíamos hecho cargo de la viejita. Sin embargo, el patrón dijo que esa mañana, cuando envió a los obreros a demoler la casa, se encontraron con una anciana sentada en el porche, quien les ordenó que se retiraran del lugar. No podíamos creerlo. Pensamos que quizás nos habíamos equivocado de lugar, o tal vez habíamos matado a la anciana equivocada. Así que regresamos esa misma tarde, pero esta vez tomamos mayores precauciones. El patrón nos había dado una foto de la mujer y nos pidió que no nos volviésemos a equivocar. Miramos la fotografía y no dijimos nada, pues era exactamente la misma anciana que habíamos desaparecido la noche anterior. Al igual que la vez anterior, ingresamos a la fuerza en la propiedad. En esta ocasión encontramos a la anciana en el living. Estaba mirando la televisión mientras tejía una manta adornada con dibujos extraños. Nos recibió con una sonrisa y luego pronunció unas palabras en un idioma desconocido. Uno de mis compañeros la golpeó en la cabeza con la culata de su rifle. La anciana comenzó a sangrar, pero parecía insensible al dolor. Solo continuó sus murmullos inquietantes. Decidimos rematarla sin más preámbulos, asegurándonos de usar una cantidad significativa de balas. Posteriormente, procedimos a deshacernos de su cuerpo y luego lo quemamos en la bañera de su casa. Durante este macabro acto, mis compañeros tomaron fotografías como evidencia para mostrarle al patrón, en caso de que fuera necesario. Una vez completada nuestra tarea, dejamos la casa y para evitar cualquier rastro, prendimos fuego a la propiedad. Al día siguiente, nuestro patrón no solo estaba enfurecido,
sino que también muy asustado. Dijo que los obreros esa mañana habían marchado hacia la casa con sus máquinas de nuevo y se habían encontrado con la anciana sentada en el porche, tejiendo una manta de lana. La casa estaba intacta y no parecía haber sido tocada por el fuego. Le explicamos todo lo que había sucedido. Incluso le recordamos las fotografías que le habíamos enviado. Entonces nuestro patrón nos gritó y dijo que él sabía perfectamente lo que había visto, solo que se negaba a creer que aquella anciana siguiera viva. Esta vez, para asegurarnos de la situación, dijo que él iría en persona y le dispararía un tiro en la cabeza a la anciana. Fuimos horas después. El patrón estaba furioso y nos trataba como escoria, diciendo que todo era culpa nuestra y que no sabíamos hacer bien nuestro trabajo. Nosotros solo agachamos la cabeza y no decíamos nada, pues sabíamos que contradecir al patrón equivalía en muchos casos a la muerte. Cuando llegamos a la casa, y para nuestra absoluta sorpresa, vimos que otra vez estaba en las condiciones de siempre. La propiedad seguía en pie y no tenía ni siquiera una pared chamuscada. La anciana estaba sentada en el porche sobre una silla mecedora, tejiendo con tranquilidad una manta. Nuestro patrón se adelantó hacia ella gritando furioso, diciéndole que se marchara de una vez, pero la anciana no se movió ni un centímetro. Solo comenzó a decir sus palabras extrañas en voz alta. Esto enfureció aún más al patrón, quien la tomó del vestido y la arrojó hacia el suelo. La anciana, como la vez anterior, no parecía sentir dolor, y a pesar de que escuché que sus frágiles huesos se quebraban, no emitió sonido alguno. El patrón sacó su pistola y le apuntó a la cabeza. Y entonces ocurrió algo extraño. El patrón comenzó a temblar. Todo su cuerpo empezó a convulsionar y sus dientes castañaban. Estiró el cuello hacia atrás y vi que sus ojos se ponían blancos, al tiempo que una especie de baba blanca caía de su boca. Sus ojos pronto se llenaron de sangre y luego comenzó a llorar con abundantes lágrimas rojizas. La pistola se disparó varias veces, pero sin darle a la anciana, pues el patrón, al parecer, había perdido el control de su cuerpo. Finalmente se desplomó hacia atrás y nosotros corrimos para auxiliarlo. La anciana, mientras tanto, se reía mientras estaba aún tirada en el suelo. Levantamos en andas al patrón y lo llevamos de urgencias a nuestros coches. Creo que uno de nosotros le disparó otra vez a la anciana, pero ahora estábamos preocupados por nuestro jefe. Lo trasladamos urgentemente al hospital, donde a punta de pistola obligamos a los médicos a atenderlo prioritariamente. Los doctores estaban muy asustados, pues se encontraban rodeados de nosotros, quienes les exigíamos atender a nuestro patrón. Había un médico que era jefe de la pandilla, quien se encargó de examinarlo y le suministró un calmante. Nosotros le exigimos que hiciera más cosas, pues pensábamos que nuestro jefe se estaba muriendo. El médico negó con la cabeza y dijo que nuestro patrón no tenía nada, que al parecer solo era un ataque de nervios. Le dijimos que había echado lágrimas de sangre y que al parecer había estado a punto de morir de un paro cardíaco. Sin embargo, el médico siguió insistiendo en que nuestro jefe no tenía nada, pues todos sus signos vitales estaban en perfecto orden y quizás se trataba de un ataque de pánico. Finalmente aceptamos su explicación. Algunos de nosotros nos quedamos esa noche cuidando a nuestro jefe, quien aún se encontraba muy nervioso, tan nervioso como jamás lo había estado antes, y eso que nuestro patrón era un hombre generalmente muy poco emocional y que nunca parecía asustado. A la mañana siguiente estaba un poco mejor. Nos preguntó qué habíamos hecho con la anciana y le dijimos que habíamos acabado con ella. Nos pidió que fuéramos a verificar si eso era cierto y nos ordenó que le informáramos de inmediato lo que estaba ocurriendo en el barrio. Fuimos hacia la casa de la anciana y otra vez
Ella estaba sentada en el porche como si nada hubiese ocurrido. Esta vez no nos acercamos hacia ella, solo la observamos mientras se mecía hacia atrás y hacia adelante en su silla. Parecía tejer una manta. Informamos de lo ocurrido al patrón, y nuestro patrón nos dijo al final que la dejásemos en paz. Era la primera vez que nuestro patrón parecía derrotado. Sin embargo, había llegado a la conclusión de que aquella mujer era una bruja muy poderosa y que meterse con ella equivalía a meterse con la mismísima muerte. Nos marchamos del lugar algo confuso, pues era la primera vez que nuestro patrón admitía una derrota. Meses después se comenzó a construir el centro comercial. El patrón había llegado a un acuerdo con la anciana. Ella no se movería de su lugar de vivienda, pero a cambio, él le construiría un cuarto de las mismas dimensiones de su casa, solo que dentro del centro comercial. Eso fue aceptado por la anciana, y hasta el día de hoy, ese centro comercial, que es muy conocido en la región, posee una puerta que no se puede abrir y que no contiene ninguna tienda. Los empleados tampoco tienen la llave, pues ahí dentro vive la anciana, y seguramente aún está tejiendo sus extrañas mantas de tela. ¿Qué tal, oyentes? Bien, vamos con el siguiente relato. Buenas noches. Quisiera contar una historia que me ocurrió hace mucho tiempo, cuando yo solo tenía 12 o 13 años. En ese entonces vivía con mis hermanos en la casa de mi madre. Ella fue abandonada por mi padre cuando nació nuestro tercer hermano. Yo era el del medio y tenía un hermano mayor que, junto con mi madre, se hicieron cargo de todos nosotros y de mantener a la familia. Mi hermano mayor en ese entonces tenía 18 años y no había podido terminar la escuela secundaria, pues tuvo que empezar a trabajar a una edad muy temprana. Sin embargo, siempre decía que haría lo posible para que nosotros, sus hermanos más pequeños, tuviéramos más oportunidades que él. Insistía en que el estudio era fundamental y que deberíamos terminar la preparatoria y luego comenzar la universidad. Él, junto con mi madre, se esforzaba al máximo para cuidarnos. Trabajó en diversos empleos. Fue vendedor ambulante, empleado, carpintero y hasta trailero. Mi madre también hacía lo suyo. Limpiaba casas y cuidaba niños de familias adineradas. A pesar de sus sacrificios, el dinero siempre escaseaba en nuestra familia. Apenas teníamos lo suficiente para comer, y comprar ropa o zapatos nuevos era un lujo inalcanzable. Íbamos a la escuela con la misma ropa siempre, lo cual provocaba burlas en nuestros compañeros. Recuerdo que un día mi pantalón se rompió en la rodilla, y mi madre le puso un parche de un color más oscuro que la tela, lo cual fue motivo de burla por mucho tiempo. Sergio, mi hermano mayor, sufría con esto siempre, y decía que algún día saldríamos de esa maldita pobreza y seríamos ricos. Prometió hacer todo lo posible para lograrlo. Un día, empezó a relacionarse con gente extraña que conoció a través de nuestro primo. A mi madre no le gustaba nada ese tipo de compañías porque sabía a qué se dedicaba nuestro primo. Trabajaba para un jefe narco de la zona y actuaba como su guardaespaldas. Nuestro primo siempre estaba rodeado de camionetas y había construido rápidamente una gran casa en el pueblo. Poco después de juntarse con él, mi hermano comenzó a traer más dinero a casa y nos regalaba cosas. Un día nos trajo un iPhone para mí y para mi madre. Ella se negó a aceptarlo y le pidió que lo devolviera, argumentando que sabía que el dinero con el que había comprado el iPhone estaba manchado de sangre. A pesar de las quejas y las protestas de mi madre, mi hermano continuó frecuentando a mi primo y su grupo, y seguía trayendo más y más cosas a casa. Una enorme televisión LED que ocupaba casi toda una pared, una conexión a internet, y finalmente, un día, apareció con un lujoso coche, el más bonito que había visto en mucho tiempo. Mi madre se resignó a su nuevo trabajo, si es que se le puede llamar así.
Creo que sufrió mucho y experimentó una profunda tristeza por el rumbo que tomó mi hermano Sergio. Hizo todo lo posible para persuadirlo de abandonar ese camino, pero él siempre argumentaba que era eso o volver a la pobreza. Con el tiempo, Sergio compró una gran casa y nos mudamos allí. Curiosamente, él ya no vivía con nosotros. Al principio no entendía el por qué, pero luego mi madre nos explicó que lo hacía para protegernos. Sabía que Sergio tenía muchos enemigos que podrían entrar cualquier noche a nuestra casa y poner en peligro nuestras vidas. Por eso prefería vivir solo en un lugar apartado de nuestra residencia. A pesar de eso, lo veía casi todos los días porque lo adoraba. Siempre hacía chistes y estaba de buen humor, aunque con el tiempo noté que su mirada se fue oscureciendo poco a poco, como si las actividades fuera de la ley lo estuvieran consumiendo lentamente. Una noche, él apareció en casa de improviso. Fue la primera vez que lo vi asustado y parecía herido. Cojeaba de una pierna. Mi madre lo atendió con preocupación y le hizo prometer que dejaría ese trabajo de una vez por todas. Sin embargo, una vez recuperado, Sergio volvió a sus antiguas actividades. Los episodios de crisis de Sergio se fueron repitiendo cada vez más frecuentemente. Empezó a adelgazar notablemente, a pesar de siempre haber sido de complexión robusta. Ahora se podían ver sus costillas. Me di cuenta de esto cuando un día olvidó cerrar la puerta del baño mientras se cambiaba. Su deterioro físico era cada vez más evidente. Estábamos preocupados por su salud, pero Sergio, siendo siempre obstinado, insistía en que era solo ansiedad y que pronto estaría mejor. Una noche salí al patio para sacar la basura. Vivíamos en una zona apartada de la ciudad, un lugar hermoso con un gran patio. Mi hermano había cumplido el sueño de mamá, de vivir en una casa con amplios jardines delante y detrás. Dejé la bolsa de basura en el canasto y, mientras me retiraba, noté que alguien me observaba desde uno de los arbustos que delimitaban nuestra propiedad. Este arbusto era tenso y siempre verde. Vi una figura agazapada entre sus hojas. Al principio pensé que era Sergio y lo llamé en voz alta, pero la figura no se movió ni respondió. Corrí hacia la casa y le conté a mi madre lo que había visto. Ella pareció preparada para algo así. Fue a su dormitorio y regresó con un arma. Me asusté al verla así. Nunca había imaginado a mamá con un arma en la mano, lista para disparar. Ella salió de casa y, apuntando hacia donde había visto la figura, gritó ordenando que saliera, pero no obtuvo respuesta. Después de un rato, regresó y me dijo que no había nadie allí. Sin embargo, yo estaba seguro de lo que había visto y se lo repetí. En lugar de enojarse, mi madre se quedó pensativa. Nos indicó que nos encerráramos en nuestros dormitorios y cerró la casa con llave. A esa edad, ya comprendía lo que sucedía. Era evidente que mi madre temía represalias de los enemigos de mi hermano. Por eso estaba armada. No quiso involucrar a la policía, algo que también entendí. Estaba decidida a proteger a su hijo a toda costa y ocultar sus actividades. Unas noches después, yo estaba regresando de la escuela cuando vi que una figura me estaba siguiendo a una distancia bastante prudencial de unos 100 metros. Esta persona parecía un hombre bastante viejo. En un principio no daba mucho miedo, pero luego, por algún motivo, comencé a temblar. Aceleré el paso y aquel viejito que se movía con bastón no me perdía pisada. Al final terminé corriendo e increíblemente de alguna forma, aquel viejito se mantenía a la misma distancia, aunque parecía no esforzarse para nada. Ni siquiera corría, solamente seguía caminando con su paso lento e inseguro, apoyado en su bastón, lo cual por supuesto era físicamente imposible. No le conté nada a mi madre, porque ella ya se encontraba bastante nerviosa. Luego de aquella noche en la que vi la figura en los arbustos, ella, a la mañana siguiente,
Salió a ver el lugar, quizás en busca de huellas, y ahí se encontró con algo que la puso muy nerviosa, aunque no quiso decirme qué era. Algunas noches después, yo estaba en mi habitación y no me podía dormir. Estaba chateando con una especie de noviecita que tenía en ese momento. De repente, mi celular se apagó como con un destello, y luego la pantalla se quedó en negro. Pensé que se había estropeado o quizás se había agotado la batería, pero estaba seguro de que estaba casi cargado al momento de apagarse. De todas formas, volví a conectarlo e intenté reiniciarlo, pero no respondía. Mientras estaba haciendo esto, escuché que venían unos pasos por el pasillo en dirección a mi habitación. No presté demasiada atención al principio porque pensé que se trataba de mi hermanito, o quizás de mi madre. Pero luego noté que esos pasos se detenían delante de mi puerta y luego había un gran silencio. La puerta de mi habitación estaba cerrada y yo podía ver a contraluz que habían 2 pies parados frente a la puerta. De repente, no quería moverme ni salir de la cama. Pregunté en voz alta: «Mamá, ¿eres tú?». Pero nadie respondió. Mi reacción fue esconderme bajo la manta. Sé que fue algo infantil, pero yo era poco más que un niño en aquel entonces. Solo fue mi instinto de protegerme con algo. Intuía que la puerta se abriría en cualquier momento. Intentaba llamar a mi madre en voz alta, pero no salía nada de mi boca. Era como si hubiera perdido el aliento. Intenté enviarle un mensaje, pero recordé que mi celular se había apagado. En cuestión de segundos, tal como había anticipado, la puerta comenzó a abrirse. Detrás de ella apareció una figura oscura. Eso fue todo lo que vi, porque cerré los ojos fuertemente. Escuché cómo aquellos pasos se acercaban lentamente a mi cama. Me arrebujé aún más bajo las cobijas y empecé a rezar mentalmente. Después de un tiempo, noté que alguien estaba quitándome las cobijas, puesto que aquellas cobijas se deslizaban hacia abajo. Apenas si podía respirar. Pensé que moriría paralizado allí mismo. Lo que me hizo reaccionar fue el contacto con una mano fría. Entonces, finalmente mi garganta se destrabó y pude gritar. No quería abrir los ojos, solo estaba encogido sobre mi cama. Al cabo de un rato se encendió la luz y apareció mi madre, quien inmediatamente me calmó y me abrazó. Le conté lo que había ocurrido y ella se asustó aún más. No tenía dudas de que ya sabía lo que estaba pasando. Esa noche dormimos todos juntos, ya que mis gritos también despertaron a mi hermanito, dejándolo muy asustado. Mi madre nos llevó a su habitación y nos hizo acostarnos en su cama. Ella cerró la puerta y luego hizo algo que me pareció muy curioso. Untó sus dedos con un poco de aceite para el cutis que guardaba en el baño y dibujó una cruz sobre la puerta de madera. Pasamos la noche allí y no volvió a ocurrir nada extraño, pero aún así apenas si pude dormir, ya que todavía podía sentir el contacto de aquella mano fría con mi piel. Al día siguiente mi madre parecía más decidida a enfrentar los problemas que estaban sucediendo en la casa. De hecho, más cosas ocurrieron durante ese día. Por ejemplo, los vasos y la vasija que guardábamos en la alacena cayeron juntos de repente, haciendo un gran estruendo. Fue como si una parte del estante se hubiera roto. El ruido nos asustó a mi hermanito y a mí porque, por un momento, pensamos que la casa se estaba viniendo abajo. Otra cosa que sucedió ese mismo día fue descubrir al menos 10 o 12 pájaros ahogados en la piscina que teníamos en el patio trasero. Mi madre los recogió con una red al mediodía, pero 3 horas después habían 4 o 5 pájaros más ahogados flotando en el agua. Mi madre estaba muy nerviosa. Llamaba y salía al patio a cada momento. No sé con quién hablaba,
pero a veces mencionaba las palabras protección y limpieza. Esa misma tarde, antes del anochecer, llegó una mujer. No parecía tener nada especial, aunque hablaba de una forma muy calmada y llevaba unos collares hechos con piedras extrañas. Parecía conocer a mi madre, pues se trataban de una forma muy familiar. Algún tiempo después, supe que era una vieja amiga de la escuela de su barrio natal. Esta mujer nos habló a mi hermanito y a mí de un modo muy especial, casi hipnótico. No recuerdo muy bien lo que me dijo. Solo sé que puso su mano sobre mi cabeza y de inmediato sentí la necesidad de llorar. Mi madre me abrazó mientras lloraba y luego sentí un gran alivio. Ya no tenía tanto miedo como antes y la sensación de que aquella mano fría me seguía tocando se había desvanecido. Mi hermanito, al percibir el contacto de la mano de la mujer, no lloró, pero sí se durmió de inmediato. La mujer dijo que era una reacción natural de los chicos más pequeños. Luego, esta misteriosa mujer recorrió la casa mientras cantaba algo en voz baja. Se detuvo en mi dormitorio durante un tiempo y encendió un incienso que llenó el lugar con un aroma agradable. Luego hizo lo mismo con la parte trasera de la casa. Fue hasta el patio y bendijo la piscina, aunque no quiso acercarse al arbusto donde yo había visto a aquella figura agazapada. Finalmente, abrazó a mi madre y se fue. Para ese entonces ya era de noche, y nosotros nos sentíamos mucho más protegidos y serenos. Y desde entonces, no sucedió nada extraño. Algún tiempo después, supe que mi madre había encontrado en el lugar debajo del arbusto donde yo había visto aquella figura un montón de velas y una fotografía de un joven. En ese momento, ella no supo quién era, pero luego, investigando, descubrió que era un hombre que mi hermano había matado por encargo de su patrón. Ese joven también estaba ligado a las actividades del narco y tenía un abuelo que, al parecer, era un brujo o algo así. Al enterarse de la muerte de su nieto, ese hombre tomó represalias contra mi hermano, debilitándolo y haciéndolo enfermar. No contento con eso, también comenzó a acosarnos a nosotros, su familia, para vengarse. Mi madre contrató a esa espiritista que limpió la casa y contrarrestó el embrujo de aquel hombre. No mucho tiempo después, aquel hombre falleció. Realmente no sé todos los detalles, pues mi madre nos ocultó esta información durante su vida, al igual que lo que sucedió con Sergio. Mi hermano continuó trabajando para su patrón, y aunque estuvo en la cárcel durante un tiempo, salió y siguió con sus actividades. Siempre regalaba cosas, nos daba dinero, e incluso pagó nuestra universidad. Sin embargo, en el año 2022, mi hermano falleció a causa de varios disparos en un enfrentamiento con otra banda. No hay día en que no extrañe a mi hermano. Sé que cometió muchos errores y que incluso mató a gente, pero en el fondo, creo que solo quería darnos una mejor vida. Eso, por supuesto, no lo redime de las cosas malas que hizo, pero prefiero recordarlo de otra manera, con su mirada llena de felicidad el día que le compró una casa a mi madre, o cuando nos regaló nuestros primeros teléfonos celulares. Ignoro dónde estará ahora. No sé si existe el cielo o el infierno. Solo espero que haya encontrado algo de paz y que, si hay un creador observando todo, lo haya perdonado por todos sus pecados. Soy Javier, un taxista de 45 años trabajando en Guadalajara, Jalisco. Llevo casi 20 años conduciendo por las calles de esta ciudad. Conozco cada rincón y cada atajo. Siempre he trabajado en el turno de noche. La tranquilidad de las calles vacías me parece más manejable que el tráfico caótico del día. Pero, debo admitir, a veces suceden cosas extrañas en la oscuridad. Una noche de sábado, cerca de la medianoche,
Recibí una llamada de la central para recoger a un cliente en las afueras de la ciudad, en una zona boscosa cerca de la carretera a Chapala. No era una solicitud común, pero pensé que alguien podría haberse quedado varado o perdido. La dirección exacta era un punto en medio de la carretera que daba acceso a un camino de terracería. Conduje por la calzada Independencia y luego tomé la carretera Chapala rumbo al sur. La noche era oscura y la carretera estaba casi desierta, apenas unos cuantos coches pasaban de vez en cuando. Al acercarme al punto indicado, apagué la radio y presté atención a los sonidos exteriores. La zona estaba rodeada de árboles altos que apenas dejaban pasar la luz de la luna. Llegué al punto indicado y no vi a nadie al principio. Bajé la ventana y llamé, pero no obtuve respuesta. Estaba a punto de marcharme cuando vi a un hombre salir de entre los árboles, caminando apresuradamente hacia el coche. El hombre se veía desaliñado, su ropa estaba rota y cubierta de tierra. Subió al taxi y cerró la puerta rápidamente. «Llévame al hospital, por favor», dijo con voz temblorosa. «Me atacaron». Lo miré por el espejo retrovisor. Parecía realmente asustado y herido. Tenía rasguños profundos en los brazos y su rostro estaba pálido. Sin hacer más preguntas, arranqué y me dirigí al Hospital Civil de Guadalajara, que estaba a unos 30 minutos de allí. Mientras conducía, traté de mantener la calma y concentrarme en la carretera. El hombre estaba respirando con dificultad y parecía a punto de desmayarse. «¿Quién te atacó?», le pregunté tratando de mantenerlo consciente. «Un animal extraño», murmuró antes de perder la conciencia por completo. Su cuerpo se desplomó en el asiento trasero. Aceleré, sintiendo la urgencia de llegar al hospital lo más rápido posible. Llegamos al hospital y los médicos lo atendieron de inmediato. Mientras esperábamos noticias, uno de los enfermeros, un hombre mayor que había trabajado allí por años, se me acercó. «No es el primer caso de este tipo que veo», dijo en voz baja. «Ha habido varios ataques similares en esa zona durante los últimos meses. Todos dicen lo mismo, que fueron atacados por un animal extraño, pero nadie ha podido describirlo con claridad». La curiosidad me invadió. Me quedé en el hospital hasta que los médicos me dijeron que el hombre estaba estable. Decidí investigar más sobre esos ataques, aunque solo fuera por mi tranquilidad. Durante las siguientes noches hablé con otros taxistas que también trabajaban en el turno de noche. Varios de ellos habían escuchado historias similares. Algunos incluso habían recibido llamadas para recoger a personas en la misma área, y en más de una ocasión habían visto figuras extrañas merodeando cerca del bosque. No era fácil encontrar información concreta. Las autoridades locales no parecían darles mucha importancia a estos incidentes, atribuyéndolos a animales salvajes o simples accidentes. Sin embargo, los relatos de las víctimas y los testigos eran consistentes en un aspecto: la presencia de un ser desconocido en los alrededores del bosque. Las noches siguientes continué trabajando, pero no podía sacarme de la cabeza lo que había sucedido. Cada vez que pasaba cerca del área donde recogí al hombre, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Trataba de evitar esas carreteras, pero a veces las solicitudes de los clientes me obligaban a pasar por allí. Una noche, mientras conducía por la carretera Chapala, vi algo moverse entre los árboles. Reduje la velocidad y miré con atención. No vi nada claro, solo sombras. Decidí no detenerme y seguir mi camino, pero no pude evitar sentir que algo o alguien me estaba observando. Finalmente, un colega de confianza me contó sobre un antiguo caso en el que un grupo de excursionistas desapareció en esa misma área hace varios años. Las búsquedas oficiales nunca encontraron nada y el caso fue cerrado sin respuestas. Pero los rumores decían que algo más siniestro estaba ocurriendo en esos bosques. Desde entonces, he tratado de mantenerme alejado de esa zona tanto como he podido. No sé qué es exactamente lo que está pasando, pero lo que sé es suficiente para mantenerme alerta y recordar que, a veces, la realidad puede ser más aterradora que cualquier ficción. El hombre que recogí aquella noche sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo.
Lo encontré una vez más, por casualidad, meses después. Parecía un hombre diferente, más viejo, más asustado. Me dio un consejo simple antes de irse. Nunca vayas a ese bosque de noche. No volví a verlo, pero su advertencia permanece conmigo. Trabajo en la oscuridad de la noche, pero hay cosas en esas sombras que prefiero no conocer. Con cada nuevo pasajero y cada llamada, sigo conduciendo, siempre con un ojo en la carretera y otro en las sombras, recordando que hay cosas que es mejor no investigar. Saludos, comunidad de archivos de terror. Mi nombre es Julián. Soy dominicano y taxista desde hace unos 20 años. Aquí en mi país hay muchas formas de ganarse el dinero, pero siempre preferí ser taxista porque así soy mi propio jefe. Vivo en una zona turística, así que la mayoría de mis clientes son turistas. A lo largo de los años, me he hecho un nombre en la comunidad y mi número de teléfono es bastante solicitado. Amigos de los clientes que he llevado a lo largo de los años me recomiendan a más personas en Estados Unidos, así que recibo llamadas de nuevos clientes con bastante frecuencia. Una noche recibí una llamada en inglés. Eran unos turistas que llegaban al aeropuerto y necesitaban un transporte. Me dijeron que eran 4 personas y que su vuelo llegaba a las 3:30 de la mañana. La distancia desde mi casa al aeropuerto era de unos 80 kilómetros, pero no me importó. El trabajo era bien pagado y necesitaba el dinero. El camino más corto para llegar al aeropuerto atravesaba una montaña, un camino solitario y poco habitado, pero lo había recorrido tantas veces que ya no me daba miedo. Esa noche, sin embargo, algo se sentía diferente. Salí de casa alrededor de las 2 de la mañana para asegurarme de llegar a tiempo. El aire estaba más frío de lo habitual y una densa niebla cubría la carretera. Encendí la radio para distraerme mientras conducía, pero la estática interrumpía constantemente la señal, lo que aumentaba mi incomodidad. A mitad de camino, cuando la oscuridad parecía envolver todo a mi alrededor, vi a lo lejos lo que parecía un retén improvisado. Eran 3 personas, un hombre, una mujer y un niño. Me hicieron señas desesperadas para que me detuviera. Al principio dudé, no era común ver gente en ese lugar y a esa hora, pero algo en sus rostros me hizo detenerme. El niño estaba herido y parecía inconsciente. El hombre me explicó que algo había atacado a su hijo mientras dormían y que necesitaban llegar al hospital lo más rápido posible. Aunque algo en la situación me inquietaba, no podía dejarles allí. Abrí la puerta y les dije que subieran. La mujer se sentó en el asiento trasero con el niño en su regazo, mientras el hombre se sentó a su lado. Al ver la gravedad de la situación, aceleré hacia el hospital más cercano. Mientras conducía, traté de sacarles más información sobre lo que había sucedido, pero estaban demasiado aterrorizados para hablar claramente. ¿Qué pasó exactamente?, pregunté tratando de mantener la calma. Era una cosa que no era de este mundo, murmuró el hombre, mirando por la ventana como si esperara ver algo. ¿Una cosa? ¿Qué cosa?, insistí. Algo nos atacó, dijo finalmente la mujer con voz temblorosa. Una cosa que vino por nuestro hijo. No sabemos qué es, pero no era humana. Su respuesta me dejó helado. Seguí conduciendo, pero mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué podían haber visto que los dejó tan aterrorizados? ¿Era posible que algo no humano los hubiera atacado? Mientras mis pensamientos se arremolinaban, un grito desgarrador rompió el silencio. La mujer gritó y señaló hacia adelante. A lo lejos, en medio de la carretera, había una figura alargada. Parecía una mujer, pero algo en su postura y en la forma en que se movía no era natural. Mis pasajeros comenzaron a gritar: ¡Es ella! ¡Es ella! El pánico en sus voces era palpable. Aceleré el auto, tratando de dejar atrás esa cosa, pero empezó a seguirnos. Esa cosa gritaba de una manera que nunca había oído antes. Era un sonido inhumano, un aullido que parecía resonar en mis huesos. Saqué mi arma y disparé al aire, esperando ahuyentarla. Por suerte funcionó. La figura se detuvo y desapareció en la oscuridad. Seguimos conduciendo hasta llegar al hospital, donde dejé a la familia. El hombre me susurró al oído antes de irse:
Era una bruja, una maldita bruja. Ese encuentro me dejó perturbado durante muchos días. Nunca había visto algo así, y aunque me cuesta creerlo, la realidad es que hay cosas en este mundo que desafían toda lógica. A continuación, desarrollaré cada momento y detalle de esa noche para que puedan entender la magnitud del terror que vivimos. Hola a todos. Espero estén teniendo una buena noche. Mi nombre es Marcos. Hace más de 5 años que trabajo como trailero. Quiero contarles una historia. Una historia de carretera violenta y aterradora. Creo que si no hubiese sido por la necesidad que tenía de trabajo, hubiese renunciado y buscado otro puesto. La experiencia me dejó traumado durante mucho tiempo, pero cada vez que quiero contarla y compartirla con alguien, la gente no me cree. O peor aún, se ríen en la cara y dicen que estoy inventando cosas o que intento jugarles una mala pasada. Un amigo, una de las pocas personas que me ha creído, por no decir la única, me recomendó y me mostró este canal. Me dijo que era el lugar indicado para que yo contara lo que me pasó. Juro que relataré todo tal cual fue. No me interesa inventar nada, sino de que sepan lo que me pasó aquella noche en la carretera. Salí de la gasolinera en la que me había detenido a recargar mi termo de café cuando el sol estaba cayendo. La línea del horizonte plana, apenas interrumpida por algún monte pequeño y algunos cerros tímidos, estaba cubierta por un fulgor rojizo que se mezclaba con un cielo violáceo que servía de preámbulo a la noche. Como no pensaba detenerme otra vez para cenar, compré unos sándwiches calientes que llevé en una bolsa de papel marrón. Apenas había regresado a la carretera cuando vi a la muchacha que hacía autostop a la orilla del camino. Dudé. Estos no son tiempos fáciles para subir desconocidos al camión. Pero miré con algo más de atención a la chica y pensé que si yo no la levantaba, podría llegar a hacerlo otro con intenciones mucho peores que las mías. Así que me detuve, me incliné sobre el asiento y abrí la puerta. Ella se asomó, no subió directamente. Creo que quiso observarme previamente. Era poco más que una niña. Si tenía más de 18 años, no los aparentaba. Era bajita, estaba desabrigada, tenía la piel pálida, los ojos grandes y un mechón de pelo rojo brillante resaltaba en su melena oscura. Le pregunté hacia dónde iba. Ella contestó que hasta la casa de alguien. Recuerdo claramente que usó esa palabra. Dijo alguien. No dijo un amigo, una amiga o un familiar. Nada de eso. Usó la palabra alguien como si intencionalmente estuviese intentando darme la menor información posible. Le pregunté si era mayor de edad. Ella sonrió como si estuviese acostumbrada a que le preguntaran aquello, y dijo que sí mientras asentía. Podía sonreír todo lo que quisiera, pero tenía algo en los ojos, algo que yo noté de inmediato, un brillo de tristeza o algo parecido. Le hice señas con la cabeza y ella se subió. Intentando no quedar como un impertinente, la observé con atención. Era tan delgada que parecía poder quebrarse en cualquier momento. Estaba sumamente desabrigada, sobre todo para la noche y para la carretera, pero ella no daba ninguna muestra de sentir frío. Tampoco llevaba mochila o equipaje alguno. De inmediato miró hacia el frente y mantuvo la mirada ausente en la carretera. Conduje por 4 horas sin detenerme. Intenté mantener el equilibrio entre combatir el incómodo silencio y no ser demasiado molesto con la conversación forzada. Ella cortésmente respondía a mis preguntas y comentarios, pero claramente estaba preparada para no dar ningún dato de sí misma, ni ninguna pista de qué era realmente lo que estaba haciendo a estas horas de la noche en la soledad de la carretera. Cuando quise convidarle de mis sándwiches, los rechazó con amabilidad, al igual que el poco de café que le ofrecí. Tuve que detenerme por una urgencia de baño. Nada más que eso. Le pregunté si quería aprovechar para bajar y estirar las piernas, y ella se negó con la cabeza. Bajé del camión y corrí por la explanada de cemento. Esquivé los surtidores de combustible y los autos que cargaban.
Un viento frío hacía arder los pómulos y lastimaban mis labios. Antes de meterme al pasillo que llevaba a los baños, vi a una mujer alta y delgada que repartía unos volantes a la gente que salía y entraba de la gasolinera. La gente aceptaba los papeles que ella tendía, pero lo hacían de forma automática. Pocos, por no decir ninguno, se fijaban en lo que ella daba y decía. Había rasgos de angustia y desesperación en su rostro. Cuando salí del baño, todavía secándome las manos en los pantalones, me topé con la mujer en la entrada del pasillo. En ese momento, además de la máscara de amargura que llevaba encima, me pareció percibir algo familiar o conocido en ella. Me miró como unos ojos negros y oscuros, como dos pozos sin fondo. Me aplastó un volante contra el pecho y me dijo, «Justicia por mi hermana», y de inmediato se alejó. Yo, que me había llevado un buen susto, la miré irse mientras aseguraba el papel contra mi pecho para que no se lo llevara el viento helado. Caminé un par de pasos, levanté el brazo para protegerme el rostro de una ráfaga de viento que azotó a todos los pocos que no estaban a resguardo. Cuando el viento amainó, despegué de mi cuerpo el volante que la mujer me había dado. En ese preciso instante me quedé helado. Era una fotografía en blanco y negro, ocupando la mayoría del espacio. La impresión no era de la mejor calidad posible, pero eso no impidió que yo reconociera a la chica que sonreía divertida, abrazando a otra persona que había sido recortada de la foto. Era la jovencita que estaba sentada en mi camión y que me había acompañado en el viaje por las últimas 4 horas. Pero eso no era todo. En la parte superior del volante se leía en letras grandes, anchas y negras la palabra justicia. Debajo de la fotografía decía: a María la mataron en la carretera, la asesinaron. Encontraron su abrigo y su mochila ensangrentadas. La policía no hace nada. Justicia. Y al final había un número de teléfono. Mi cerebro realizó las conexiones pertinentes. Entendí qué era lo familiar que había visto en el rostro de la mujer cuando me abordó al salir del baño. Tenía en sus ojos y en el puente de la nariz rasgos muy parecidos a su hermana, que no eran otra que mi pasajera, la cual evidentemente estaba dando por muerta. En ese instante me olvidé del frío e inmediatamente corrí hacia el camión. No terminaba de entender de qué forma se había producido el malentendido, pero tenía que decirle a esta chica que su hermana estaba allí mismo buscándola. Mejor dicho, más que buscándola, pidiendo justicia por su supuesta muerte. Abrí la puerta del camión agitado por la corrida y antes de que pudiera decir algo, me di cuenta de que la cabina estaba vacía. La chica ya no estaba allí. Cerré la puerta. Di vuelta al camión por fuera. No estaba. La busqué por los alrededores y nada. Le pregunté a uno de los hombres que trabajaban allí cargando combustible y me dijo que no había visto a ninguna chica. Fui hasta el edificio. Imaginé que quizás le había dado hambre y sed y que tal vez había ido a comerse algo, pero dentro no habían más que 2 hombres tomando café y una mujer somnolienta atendiendo. Fui hasta el baño de mujeres, golpeé la puerta y grité su nombre, pero nadie respondió. Regresé al camión y me metí dentro. Estaba congelado. El rostro sonriente de María me miraba desde el papel, apoyado en el asiento en el cual, unos minutos atrás, ella misma había estado sentada. Volví a leer la palabra asesinada y un escalofrío me recorrió la espina dorsal. ¿Asesinada? ¿Muerta? Podría ser que... No terminé de decir la palabra. Inmediatamente arranqué el camión y lentamente regresé a la carretera. Tenía la ilusión de que escucharía su voz gritándome desde lejos. Voltearía y la vería venir corriendo desesperada hacia el camión. Pero nada de eso sucedió. La carretera me recibió con su abrazo silencioso.
Esta historia podría terminar aquí mismo, y sería una de esas tantas que hay, de apariencias inexplicables en la carretera, de espíritus errantes que no pueden dejar este plano, aferrados al lugar donde la tragedia les arrancó la vida. Pero no, esta historia continúa y se vuelve más increíble y siniestra. Una neblina baja cubrió la carretera y las banquinas. Se infiltraba entre los árboles agrupados en montes compactos y oscuros. Me vi obligado a bajar la velocidad. Llevaba puesta la radio, no tanto para mantenerme despierto, sino para intentar distraerme. Por más que no quisiera hacerlo, la mirada se me iba una y otra vez hacia el cartel con el rostro de María. De un momento a otro, la música de la radio empezó a perderse. Una estática se apoderó del sonido, y el sonido tuvo sus vaivenes. Las luces de mis faros titilaron, 1, 2, 3, 4 veces, hasta que permanecieron apagadas. Detuve el camión, sin luces y con esa neblina disminuyendo. La visibilidad de todo se volvía complicada y peligrosa. Estaba evaluando el echarme hacia la banquina hasta encontrar el origen del problema electrónico, cuando los faros volvieron a encenderse y los haces de luz amarillenta atravesaron la pálida neblina. Frente al camión, de pie, atravesada por las luces, rodeada por la niebla y mirándome a los ojos con sus extraordinarios ojos negros, estaba ella, María. Yo me quedé quieto, tieso. Su aparición allí, en medio absolutamente de la nada, certificaba mis peores sospechas. Esto no era un malentendido. No era una hermana desesperada buscando justicia por un asesinato que no había sucedido. No, esto era otra cosa. Era un espíritu, un fantasma, una aparición, o como ustedes prefieran llamarlo. Y eso estaba en busca de algo, de un objetivo. Si bien sentí cómo la piel de todo mi cuerpo se erizaba, de alguna forma supe que yo estaba seguro. Ella no venía por mí. Reaccioné espontáneamente. Me incliné sobre el asiento y le abrí la puerta como lo había hecho horas antes, cuando la había visto por primera vez. Ella se subió. Se movió con mayor elegancia, con seguridad. Supuse que ahora que las cosas estaban claras entre los dos, se sentía aliviada de no tener que ocultarme nada. Antes de sentarse allí, quitó el cartel con su fotografía, luego lo sostuvo frente a sí por un momento, sonrió con la comisura de la boca y murmuró algo así como: «Mónica siempre fue una gran hermana». El aire helado de afuera se quedó en el interior de la cabina cuando ella cerró la puerta. Ambos nos sostuvimos la mirada. No quedaba nada de inocencia en su rostro. Su mirada estaba teñida por una película de seguridad y convencimiento. Había algo implacable en ella. Ambos asentimos con la cabeza y yo regresé a la carretera. «Bueno, ¿a dónde quiere que la lleve?», pregunté después de un rato. Ella respondió sin mirarme que quería ver a alguien. Yo me quedé viéndola. Eso ya lo sabía. Ella supo que me debía algo más. Tomó el cartel con su fotografía que había dejado encima del tablero. Me lo enseñó y con el dedo índice repasó la palabra justicia. Y en ese momento yo entendí, pero de todas formas tenía muchas preguntas. ¿Por qué necesitas que te lleve? ¿No puedes acercarte a ella? ¿No es lo que hacen ustedes los de tu clase? Las preguntas me salieron amontonadas, una detrás de otras. Ella tenía un gesto cansado en el rostro, como si la agotara dar tantas explicaciones. Al final, solo dijo que no tenía las fuerzas suficientes. Y quizás fue una casualidad, o yo me estaba dejando influenciar por sus palabras, pero me dio la sensación de que en la penumbra de la cabina, ella, por un par de segundos, tomó un tono translúcido, como si se debatiera en quedarse aquí o irse.
irse a donde fuera donde le correspondiera estar. Cuando yo no dije nada más, ella dijo que yo podía negarme. Agregó que no podía obligarme. Yo dudé un segundo y respondí con una pregunta. ¿Y cómo harías? Dijiste que no tenías fuerza para llegar. Ella dijo que aguardaría. Aguardaría hasta encontrar a alguien más que se apiadase de ella y la llevase. Yo me quedé mirando al frente de la carretera. Los círculos de luz blanquecina se dibujaban sobre el asfalto, empujando la oscuridad siempre un poco hacia adelante. Una parte de mi cabeza no dejaba de repetirme una y otra vez lo mismo. Estás llevando a un espíritu que quiere vengarse de quien la mató. Una y otra vez, esa parte de mi cerebro lo repetía y lo repetía, buscando que yo mismo de alguna forma despertara e hiciese algo mucho más razonable de lo que estaba haciendo. Yo seguí conduciendo. Era la mejor forma de confiarle a María que aceptaba mi parte. Pero mi cabeza podía más, y a menudo no conseguía entender todas las preguntas que me nacían en mi cerebro. Le pregunté cómo había sido, y vi que ella primero me dedicó una mirada confundida, pero enseguida me entendió a lo que me había referido. Me contó que estaba haciendo autostop. Había escapado de casa. Dijo que ya no podía vivir con su madre. Dijo que tampoco pudo ir con su hermana, porque ella siempre había sido una gran hermana y la había cuidado mucho cuando era pequeña, y no quería ser una carga para ella. Su madre estaba en sus peores momentos, y no podía cargarla con más. Ella hizo una pausa. Me pareció distinguir que se debatía entre decirme algo o mantenerse callada. Finalmente continuó y dijo que estaba embarazada. Juro que después de que escuché esas palabras, la vi llorar. No sé cuántas personas habrá con vida hoy que puedan asegurar que conocen o que vieron de primera mano el brillo único de las lágrimas de un espíritu, la forma bellísima e inexplicable en que vuelven completamente translúcidas la piel por la que resbalan. Cuando logró componerse y continuar, dijo que estaba enojada con su madre y con su vida, que solo quería irse lejos. Había hecho autostop y se había cruzado con un mal hombre, un hombre que merecía un castigo. Y cuando dijo eso, vi un brillo furioso en sus ojos. Fue tan solo un instante, pero me puso los pelos de punta y me hizo olvidar por completo el aspecto tierno y desamparado que había tenido hace apenas instantes atrás. Me obligué a mantener la boca cerrada. A veces ella gemía, temblaba y se desvanecía, pero unos segundos después se recuperaba. A medida que la noche fue avanzando, eso fue pasando más seguido. De repente se quedaba sin fuerzas, y vaya a saber por qué, pero me sentí irresponsable. Ni yo ni nadie había estado para ayudarla cuando aquella pobrecita me había necesitado. Cuando cayó en las manos de ese monstruo, lo menos que podía hacer ahora era llevarla para que cumpliera su cometido y para que pudiera descansar en paz. No estábamos lejos del amanecer cuando ella me señaló un pequeño poblado de casas bajas que apenas se recortaba en la oscuridad. Me dijo que la dejara allí. Ella cada vez tenía un peor aspecto. Su piel era prácticamente translúcida. Me hizo recordar el pueblo y entrar por una calle secundaria que estaba sin asfaltar. Avanzamos a los tumbos hasta que me hizo detenerme y me señaló una casa descuidada en la acera de enfrente. Su semblante había recuperado la firmeza, su mirada lo implacable. Ella dijo que sabía que no podía pedirme nada más, que yo había sido muy bueno. Dijo girándose para mirarme, pero me dijo que en el fondo del patio de aquella casa, justo atrás del árbol, en un galpón, estaba. No pudo decir nada más, pero yo entendí. Le dije que no se preocupara, que yo me encargaría del resto. Antes de bajarse, hizo su mejor y más grande esfuerzo para sonreírme.
y luego se despidió diciéndome que ojalá todas las chicas que hacen autostop tuvieran la suerte de encontrarme. Y allí, nada más, frente a mis ojos, simplemente se desvaneció. Me recosté contra el asiento. Todavía estaba un poco aturdido por todo aquello, y la vi aparecer en la acera de enfrente, delante de la casa. Abrí la puerta, bajé del camión y crucé la calle de tierra. Cuando dejé la calle para adentrarme entre los pastos crecidos y desordenados que conducían hasta la casa, ella había vuelto a desaparecer. El frío era estremecedor. Por más que estaba bien abrigado, no bastaba. Intentaba cubrirme del viento gélido sin demasiado éxito. Rodeé la casa intentando ser lo más sigiloso posible. No sabía lo que podía pasar allí dentro. Pegué la oreja a la pared un par de veces, pero no pude escuchar nada. Luego llegué al patio. Si bien había unos cuantos árboles, identifiqué de inmediato el que ella había mencionado como el árbol. No sé de qué clase era, porque yo jamás supe nada de plantas, pero era enorme, con un tronco ancho y ramas altas y enormes que no tenían ni una sola hoja. Eran como garras grises que rasguñaban la noche. Detrás, a pesar de la oscuridad, distinguí una construcción pequeña y baja. Corrí por el patio. Las matas de pasto y el terreno desparejo estuvieron a punto de hacerme caer. Una ráfaga de viento agitó las ramas altas del árbol. Fue como si un gigante, una bestia, quisiera interponerse en mi camino. Me detuve. Me sentía como un tonto. Había viajado durante horas con un espíritu a mi lado, y ahora me asustaba porque el viento removía las ramas de un árbol viejo. Proseguí la marcha. Rodeé el tronco que ahora de cerca era todavía más ancho de lo que había supuesto, y ahí me encontré frente al galpón. Inmediatamente sentí el olor. No sé si era real o mi cabeza me jugaba una mala pasada, pero inmediatamente me ardieron las fosas nasales. La puerta del galpón estaba bloqueada por un hierro. Me llamó la atención de que no estuviera cerrado con un candado o algo todavía más seguro. La impunidad con que se manejan algunos asesinos nunca deja de sorprenderme. La chapa de la puerta, al igual que el hierro que la cruzaba de lado a lado, estaban heladas. Tuve que aferrarme con ambas manos de la barra de hierro y tirar con todas mis fuerzas para poder destrabarla. Estaba por lograrlo. Escuché un alarido de terror, enseguida seguido por otro. Era la voz de un hombre absolutamente poseído por el miedo. Venía desde el interior de la casa. Los gritos fueron seguidos por golpes, como si muebles estuvieran cayendo o estrellándose contra las paredes. Enseguida, una puerta doble de madera se abrió hacia afuera con un estruendo, y un hombre salió corriendo hacia el patio, justo en mi dirección. Tenía los ojos abiertos de forma impresionante, y juzgando la ropa que llevaba puesta, parecía que María lo había sorprendido durmiendo, lo cual era lógico por el horario. El tipo, aterrado como estaba, no sintió la lógica preocupación de encontrar a un extraño en su patio. Por el contrario, pareció alegrarse en medio de su terror, porque vino directamente hacia mí. Por el hueco oscuro emergió María. Las puertas se agitaban con el viento y golpeaban contra los muros de la casa. Ella había perdido mucho, casi todo de su apariencia anterior. Su forma ya no estaba atada a su versión humana. Ahora flotaba en el aire. Sus pies no se veían. Se perdían en el fulgor blanquecino que la rodeaba como si fuera un aura. Sus ojos centelleaban azulados. Su pelo corto se agitaba hacia arriba. Su mechón rojo era una llama de fuego. Se movió despacio hacia adelante, con los brazos extendidos a los lados. Flotaba con la tranquilidad del cazador que reconoce a su presa acorralada y condenada. El miedo y la desesperación del hombre corriendo hacia mí me llevaron a confundirme.
Tuve que repetirme y recordarme a mí mismo que ese hombre aturdido y con los ojos llorosos, ese hombre débil y asustadizo, era un asesino. Era el monstruo que había matado a María. Estoy seguro de que ella lo habría atrapado sin mi ayuda, pero no pude evitarlo. Destrabé la barra de hierro que bloqueaba la puerta del galpón justo a tiempo. Giré con todas mis fuerzas. Lo golpeé en el pecho. Él dio un gemido apagado mientras voló por el aire. Sus pies me rozaron antes de que se desplomara en el suelo de tierra acostado. Y cuando levantó la vista, ella estaba prácticamente encima de nosotros. No reparaba en mí. Sus ojos de furia plateada se clavaban en el hombre caído. La energía a su alrededor se acrecentó. El viento crecía y se arremolinaba a su alrededor. Ella era el epicentro. Cuando comenzó a descender sobre nosotros, me di vuelta. No quería ver aquello. Me metí dentro del galpón mientras afuera era como si se desatara una tormenta inclemente. Los gritos del hombre eran desgarradores. Más de una vez lo escuché pedir perdón. Inmediatamente entré. El olor a descomposición me golpeó como si me hubieran dado un puño en la nariz. Encendí una linterna pequeña que siempre llevo conmigo en los viajes. El galpón era pequeño. Estaba lleno de herramientas, materiales y chatarra. Sogas y cadenas oxidadas colgaban de una viga. Las paredes temblaban por la furia de María. El polvo se desprendía del pecho y caía encima de mí. Las cadenas se golpeaban entre sí. Encontré el cuerpo de María detrás de unas chapas que se tambalearon con el vaivén de las paredes. Estaba envuelta en una manta. La manta estaba sucia y manchada con sangre. No necesité comprobar nada. El mechón de pelo rojo que sobresalía fue suficiente. Afuera todo acabó. Los gritos del hombre cesaron. El viento amainó y todo fue calma. Cargué el cuerpo en mis brazos. Era tan liviano que me costaba creer que realmente llevara a una persona. Abrí la puerta del galpón y salí afuera. Quité la vista de inmediato. No quise ver los restos rojizos del hombre sobre el pasto. Ella ya no estaba. Supuse que había cumplido su cometido y agotado sus fuerzas. Inmediatamente llevé el cuerpo hasta el camión. Por alguna extraña razón, me pareció irrespetuoso llevarlo en la caja. Lo subí a la cabina junto a mí, y por más que el olor fuera incómodo y hasta fuera peligroso llevarlo allí, si la policía me detenía, me metería en grandes problemas. Pero eso no me importó. Dejé el pueblo, regresé a la carretera y viajé durante horas. El amanecer me sorprendió cuando todavía me faltaba más de medio camino. No podía llevarle el cuerpo a su hermana. Tendría demasiadas cosas que explicarle, muchas de las cuales claramente no sabía cómo habían ocurrido. Busqué un lugar agradable y solitario a la orilla de un río, y debajo de un árbol frondoso que por alguna razón había resistido a la caída de sus hojas. Allí cavé su tumba. La dejé dentro y me despedí de ella. Nunca supe si era religiosa, por eso no le hice una cruz, pero sí improvisé una lápida de madera en la que tallé su nombre. Me quedé de pie un buen rato junto a la recién tumba. Estaba agotado y sucio. Sentía que habían pasado 1000 cosas en un día, en una noche, muchas de las cuales aún no podía asimilar. Se me cayeron algunas lágrimas. Pedí perdón sin saber muy bien por qué, y finalmente regresé al camión. Evalué la posibilidad de ir hasta la gasolinera a ver si Mónica, la hermana de María, estaba allí, pero desistí. No iba a saber qué decir ni cómo comportarme. Busqué una gasolinera que tuviera un teléfono público y desde allí llamé al número de contacto que figuraba en el volante con la fotografía de María. El teléfono sonó un par de veces y cuando estaba a punto de cortar, atendió una voz de mujer áspera y cansada.
Imaginé el rostro de Mónica ajado y gris, después de días de búsqueda infructuosa. Me esforcé a no entretenerme ni hablar de más. Modifiqué la voz. Le dije dónde estaba enterrada María. También le dije quién había sido el asesino, dónde vivía y dónde estaban sus restos. Ella intentó decir algo, pero yo no se lo permití. Inmediatamente corté la comunicación. El regreso a casa fue largo y lento. Cuando llegué, creí que dormiría por días, pero tardé horas en conciliar el sueño. No quitaba la vista del techo de mi habitación, mientras mi cabeza repasaba lo que había sucedido una y otra vez. Como les comentaba al principio, más de una vez me planteé no regresar a la carretera, renunciar y buscarme otro trabajo. Pero luego de semanas, llegué a la conclusión de que los fantasmas podrían alcanzarme en todos lados. Sé que muchas partes de esta historia suenan difíciles de creer, por no decir imposibles, pero yo espero que ustedes puedan hacerlo. Hay mucho más allí afuera de lo que nosotros creemos, y la justicia y la venganza son fuerzas demasiado poderosas como para limitarse solo a nuestro mundo. Me llamo Javier Rodríguez y soy sargento del ejército. Mi vida siempre ha sido bastante rutinaria, con mis días ocupados entre entrenamientos y misiones. Vivo en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo donde todo el mundo se conoce y las sorpresas son pocas. Mi esposa, Laura, y mis 2 hijos, Diego y Sofía, son mi razón de ser y la fuerza que me impulsa a seguir adelante. Todos los días sigo una rutina casi inquebrantable. Me levanto temprano para correr un par de kilómetros antes del amanecer, disfrutando del aire fresco y la soledad del momento. Luego, desayuno con mi familia, una comida que Laura siempre prepara con esmero. Nos reímos, conversamos sobre nuestros planes para el día y luego me dirijo a la base. En la base, mis responsabilidades incluyen entrenar a los nuevos reclutas y planificar las misiones. La mayoría de los días pasan sin incidentes y las horas se mezclan en una danza de órdenes, ejercicios y planificación estratégica. Siempre he sentido un gran orgullo por mi trabajo y por los hombres y mujeres que entreno. Sin embargo, en los últimos meses, algo ha cambiado. Un sentimiento de inquietud ha comenzado a instalarse en mí, algo que no puedo identificar con claridad. El entorno que me rodea es sereno. La base está ubicada cerca de un bosque, un lugar donde los sonidos de la naturaleza dominan. Las mañanas comienzan con el canto de los pájaros y el viento suave moviendo las hojas de los árboles. Durante los entrenamientos, a menudo hacemos marchas por el bosque, usando el terreno para preparar a los soldados para lo inesperado. Un día como cualquier otro, mientras supervisaba un ejercicio de entrenamiento, algo peculiar ocurrió. Estábamos en medio del bosque, simulando una operación de rescate, cuando uno de los reclutas, el cabo Pérez, se detuvo en seco. Su rostro se había vuelto pálido y sus ojos estaban fijos en algo entre los árboles. «¿Qué ocurre, Pérez?», pregunté, acercándome a él. «Señor, pensé que vi a alguien allí, entre los árboles», respondió, señalando con mano temblorosa. Miré en la dirección que indicaba, pero no vi nada fuera de lo común. «Debes estar imaginando cosas. Aquí no hay nadie más que nosotros», dije, tratando de calmarlo. Pérez asintió, aunque su expresión seguía siendo de preocupación. Decidí ignorarlo por el momento y continuamos con el ejercicio. Sin embargo, no pude dejar de notar que otros reclutas también parecían nerviosos, como si sintieran algo extraño en el aire. Aquella noche, mientras cenaba con mi familia, no pude dejar de pensar en lo que había sucedido en el bosque. Laura notó mi distracción y me preguntó si todo estaba bien. «Sí, solo un día largo», mentí, no queriendo preocuparla. Después de acostar a los niños, me senté en el porche delantero, observando las estrellas. Era una noche tranquila, pero sentía una tensión en el ambiente. Decidí dejarlo pasar y me fui a la cama. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes.
Los entrenamientos continuaron y la vida volvió a la normalidad. Sin embargo, un par de semanas después, durante otra sesión de entrenamiento en el bosque, Pérez se acercó a mí con una expresión de pánico en su rostro. «Señor, lo vi de nuevo», susurró, su voz llena de terror. «¿Qué viste, Pérez?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Al hombre en el bosque. Estaba allí, mirándonos. Esta vez lo vi claramente. No parecía humano, dijo, su voz temblando. Lo observé detenidamente, tratando de evaluar si estaba hablando en serio o si simplemente estaba asustado por algo. Decidí investigar personalmente. «Muy bien, Pérez. Muéstrame dónde lo viste», ordené. Me llevó a una parte densa del bosque, donde los árboles eran altos y las sombras profundas. Pérez señaló un punto entre los árboles. Miré, pero nuevamente no vi nada. «Pérez, aquí no hay nada», dije, aunque sentía una extraña sensación de ser observado. Regresamos al campamento y continuamos con el entrenamiento. Sin embargo, esa noche, mientras revisaba los informes, no pude dejar de pensar en lo que Pérez había dicho. ¿Podría haber algo en el bosque que no entendíamos? Los días se convirtieron en semanas, y la sensación de inquietud solo creció. Otros soldados comenzaron a reportar avistamientos extraños y sonidos inexplicables durante los entrenamientos. Decidí que era hora de tomar cartas en el asunto. Organizamos una patrulla nocturna para investigar los informes. Seleccioné a algunos de mis mejores hombres, incluyendo a Pérez, quien parecía más afectado por todo esto. Equipados con linternas y radios, nos adentramos en el bosque bajo el manto de la noche. El bosque, que siempre había sido un lugar de tranquilidad, ahora parecía lleno de sombras y misterios. Caminamos en silencio, con los ojos y oídos atentos a cualquier signo de actividad. No tardamos mucho en darnos cuenta de que no estábamos solos. Escuchamos ruidos a lo lejos, crujidos de ramas y murmullos que parecían provenir de todas partes. Nos detuvimos y apagué la linterna, señalando a mis hombres que hicieran lo mismo. Permanecimos en silencio, tratando de localizar el origen de los sonidos. De repente, una figura apareció entre los árboles, una sombra oscura y amorfa que se movía con una gracia antinatural. Pérez fue el primero en verlo y lanzó un grito ahogado. Apunté mi linterna hacia la figura, pero ésta se desvaneció antes de que pudiera iluminarla. «Todos atentos, mantengan sus posiciones», ordené, sintiendo cómo la adrenalina se disparaba en mi cuerpo. Nos quedamos allí, en la oscuridad, tratando de comprender lo que habíamos visto. Ninguno de nosotros pudo darle una explicación lógica. Decidí que era mejor regresar al campamento y reportar el incidente a nuestros superiores. Los informes de nuestros avistamientos fueron recibidos con escepticismo por parte de nuestros superiores. Nos dijeron que probablemente eran alucinaciones causadas por el estrés y la fatiga. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que había más de lo que veíamos. Esa noche, mientras intentaba dormir, tuve una pesadilla. Soñé con el bosque, con la sombra que habíamos visto y con una sensación abrumadora de peligro. Me desperté sudando y con el corazón latiendo con fuerza. Miré a mi alrededor, pero todo estaba en calma. A la mañana siguiente, decidí hablar con algunos de los soldados que habían estado en la patrulla nocturna. Todos estaban inquietos y preocupados, pero ninguno pudo ofrecer una explicación clara de lo que habíamos visto. Pérez estaba particularmente afectado, diciendo que sentía que algo lo seguía. Días después, durante un ejercicio de entrenamiento, uno de los soldados desapareció. Estábamos practicando maniobras de combate en el bosque cuando de repente nos dimos cuenta de que faltaba alguien. Lo buscamos por todas partes, llamando su nombre y recorriendo el área, pero no encontramos rastro de él. El incidente fue reportado y una búsqueda más extensa fue organizada. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, no pudimos encontrarlo. Fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Esto solo aumentó la sensación de temor y paranoia entre los hombres. Comencé a investigar la historia del bosque, buscando cualquier información que pudiera explicar lo que estaba sucediendo.
Descubrí que el área había sido escenario de numerosos eventos inexplicables a lo largo de los años, desde desapariciones hasta avistamientos de figuras extrañas. También encontré informes de antiguos rituales realizados por los nativos en esa región, rituales destinados a apaciguar a los espíritus que, según ellos, habitaban el bosque. Decidí que era hora de tomar medidas más drásticas. Organizamos una nueva patrulla, esta vez con más hombres y mejor equipados. Nuestra misión era descubrir la verdad sobre lo que estaba sucediendo en el bosque, sin importar el costo. Nos adentramos en el bosque al anochecer, moviéndonos con cautela y manteniendo una comunicación constante. Esta vez íbamos preparados para cualquier eventualidad. Mientras avanzábamos, los sonidos del bosque parecían intensificarse, como si estuviéramos siendo observados por innumerables ojos invisibles. De repente, escuchamos un grito desgarrador que resonó en la noche. Corrimos hacia la fuente del sonido, encontrando a Pérez de rodillas en el suelo, su rostro contorsionado por el terror. A su alrededor, el aire parecía vibrar con una energía extraña y maligna. «¡Está aquí! ¡Está aquí!», gritaba Pérez, señalando hacia los árboles. Seguí su mirada y, por un momento, vi la figura oscura que habíamos visto antes. Esta vez, sin embargo, se quedó allí, observándonos con ojos que brillaban con una luz malévola. Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo mientras la figura comenzaba a moverse hacia nosotros. «¡Fuego!», grité, y mis hombres abrieron fuego contra la sombra. Las balas parecían atravesarla sin causar daño, y la figura continuó avanzando. Sentí una desesperación creciente mientras nos retirábamos, disparando sin cesar. Finalmente, la figura se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí una sensación de vacío y terror. Regresamos al campamento, agotados y aterrorizados por lo que habíamos presenciado. Tras el incidente, fue claro que necesitábamos ayuda. Contacté a un viejo amigo, el capitán Morales, quien tenía experiencia en fenómenos inexplicables. Le conté todo lo que habíamos experimentado y le pedí que viniera a la base para ayudarnos a resolver el misterio. Morales llegó con un equipo especializado y comenzó a investigar el área. Sus métodos eran poco ortodoxos, pero efectivos. Utilizó equipos de detección de energía y cámaras infrarrojas para intentar capturar cualquier evidencia de lo que había en el bosque. Una noche, durante una vigilancia, capturamos una imagen de la figura. Parecía humanoide, pero distorsionado, como si su forma no fuera completamente sólida. Morales concluyó que estábamos tratando con una entidad sobrenatural, posiblemente un espíritu antiguo que había sido perturbado por nuestras actividades. Decidimos realizar un ritual de purificación basado en las antiguas prácticas nativas que había descubierto en mi investigación. Nos adentramos en el bosque una vez más, esta vez llevando ofrendas y realizando cánticos destinados a apaciguar al espíritu. Mientras realizábamos el ritual, la figura apareció de nuevo. Sentí una mezcla de miedo y determinación mientras recitábamos las palabras antiguas. La figura se detuvo, observándonos con una intensidad que parecía atravesar el alma. De repente, una luz brillante envolvió la figura y comenzó a desvanecerse lentamente. Sentí una paz profunda mientras la figura desaparecía por completo, dejando tras de sí un aire de tranquilidad que no habíamos sentido en mucho tiempo. Después de ese evento, las cosas volvieron gradualmente a la normalidad en la base. Los avistamientos cesaron y la sensación de inquietud desapareció. Sin embargo, todos nosotros habíamos cambiado. Habíamos sido testigos de algo que desafiaba toda lógica y razón, y eso nos dejó una marca indeleble. Pérez decidió dejar el ejército poco después. Dijo que necesitaba encontrar paz y entender lo que había vivido. Lo entendí y lo apoyé en su decisión. Los demás continuamos con nuestras vidas, pero siempre con un ojo vigilante y una comprensión más profunda de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Yo volví a mi rutina, aunque con una nueva apreciación por la normalidad y la tranquilidad de mi hogar. Laura, Diego y Sofía notaron el cambio en mí, y aunque no les conté todos los detalles, sabían que había algo diferente. La experiencia en el bosque me enseñó a valorar cada momento y a no dar por sentado nada. Sabía que habíamos tenido suerte de salir con vida y que el espíritu del bosque había decidido dejarnos en paz.
Sin embargo, cada vez que paso por el bosque, no puedo evitar mirar hacia los árboles, esperando no ver nada fuera de lo común. Pero si alguna vez lo hago, estaré preparado. Porque ahora sé que el verdadero terror no siempre viene de lo visible, sino de lo que acecha en las sombras, esperando el momento adecuado para mostrarse.